Seguimos el agua del río. Recién hablábamos del Urquiza, algo que en algún momento pensábamos que no se iba cerraba las persianas, Sí. definitivamente. Y bueno, y renació como el ave fénix. Pero el niño y la niña, que dice que va a estar 10 años, viene peligrando la circulación fluvial de la hidrovía. Y para eso vamos a hablar con Gustavo, porque no me animo a decir el apellido porque realmente capaz que es muy fácil decirlo y es difícil Pronunciarlo. de pronunciarlo. Que él es práctico de río y según nos comentó el que nos hizo el contacto, que conoce un poquito de lo que es la hidrovía. Gustavo, muy buenas tardes. Oscar Urrutia, Jorge Martín, Iván Juárez desde Bahía Blanca te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. El apellido es Deller Snider. Es un poquito complicado para... Sí. Bueno, contale un poquito a la audiencia cuál es tu trabajo y cómo ves todo este tema que por ahí uno desconoce del tema de la hidrovía, los que están de un lado, los que están del otro, pero nosotros queremos que nos cuente alguien que realmente trabaja en la hidrovía, porque por ahí los que están detrás de un sillón manejando alguno de los lados no ve lo que realmente lo ve pasa. de una manera, y los que realmente trabajan y están todo el día arriba de un remolcador, de un barco, de lo que sea, la sufren diferente. Y queremos que nos cuente tu opinión y cómo ves todo. Bueno, yo soy capitán de ultramar, egresado de la Escuela Nacional de Náutica. Antes de ser práctico navegué 7 años y ya estoy transitando, ya pasé mis 20 años como práctico en el río Paraná, sacando los 2 años que estuve al frente de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo. Después los otros 18 son de navegación efectiva todo el tiempo. Y bueno, ante la consulta que me habían hecho para hablar hoy sobre, digamos, para resumirlo así, en el ayer, en el hoy, en el mañana de la hidrovía, yo me hice algunos puntos más o menos a tener en cuenta para ver dónde estábamos parados cuando todo esto empezó, ¿no? Digamos, si querés empiezo. Sí, todo tuyo. Bueno, mira, hasta el año 1995, de esto, del mantenimiento de lo que nosotros llamamos la ruta troncal, mal llamada hidrovía es solo la empresa, ¿no? Pero la ruta troncal, Santa Fe y el Océano, se encargaba el Estado. En realidad se encargaba el Estado de absolutamente todo, del mantenimiento de todas las vías fluviales del país. ¿Y cómo se hacía el trabajo? El trabajo se hacía mal. Esa es la realidad. El río Paraná fluctuaba entre los 24, 26, 28 pies, depende de la altura del río, pero la palabra que podemos sintetizar es incertidumbre, porque la verdad es que no se sabía a ciencia cierta cuál era el calado que se iba a tener a lo largo del año. ¿A qué se debía todo esto? Bueno, primero, las embarcaciones que tenía el Estado Nacional tenían un atraso tecnológico muy importante, muy rudimentaria, por así decirlo, y con el equipamiento tecnológico que permite determinar exactamente el lugar donde está el canal y demás, muy básica, comparada con la tecnología que se utiliza hoy. Bueno, hoy ha evolucionado mucho, pero la de ese momento, comparada con lo que se utilizaba en el mundo, era muy atrasada. El segundo problema, las regulaciones laborales hacían casi imposible la tarea. Para darles un ejemplo, por ejemplo, en una vía que es larga, hay de más de 1000 kilómetros entre Santa Fe y el Océano, contando todas las alternativas de salidas y demás, en algunos tramos y con algunas dragas y tipos de dragas y embarcaciones, las tripulaciones y la draga misma volvía a la noche a puerto. Un trabajo que hay que hacerlo las 24 horas para que te alcance el tiempo para mantener las vías navegables, porque son largas y hay que recorrer mucha distancia, por ejemplo, entre un puerto y los pasos, ¿no? Así que varias horas de navegación. Una embarcación no navega a más de 20 kilómetros por hora cuando navega rápido, de este tipo. Así que imagínate, tenía que hacer trabajo a 80 kilómetros, 4 horas de traslado, 8 horas de trabajo, 4 horas de traslado de vuelta, todo tiempo perdido. Bueno,
engorroso tramiterío para encarar el lugar y en dónde había que hacer el mantenimiento, y el manejo de los recursos económicos invertidos, que por lo menos podemos decir que era, cuando estaban en manos estatales, irregulares, ¿no? Todos conocemos historia de lo que es la administración estatal en general. Pero todos estos puntos vamos a volver más tarde. Yo cuando defino incertidumbre quiero que se imaginen, Argentina exporta e importa cientos de diferentes productos. Por ejemplo, un barco que viene de Australia con carbón para Central Térmica San Nicolás. Nosotros importamos básicamente parte de lo que del carbón que se consume. Ahora se importa todo, pero una época gran parte del carbón que se consumía en San Nicolás venía de otros países. Tenía que pensar que ese barco tenía que cargar 25 o 30 días antes sin saber el calado que iba a tener. ¿A cuánto iba a cargar? ¿A 26, a 27, a 28? Bueno, todos se tomaban un margen, porque el riesgo era tener que venir y cuando llegabas no tenías calado suficiente para pasar y tenías que dejar parte de esa carga, descargarla en tránsito. Una operación que nosotros denominamos alijo o alige. Y que de hecho, sí, había una empresa. De hecho, yo trabajé 4 años para esa empresa, que hacía el alijo en la boca del río La Plata. Y esto agregaba un costo a la mercadería de arribo de entre 10 y 15 dólares por tonelada. ¿Y quién se piensan ustedes que paga? El consumidor final lo paga. En este caso, era carbón, la central térmica que lo generaba, bueno, en ese momento estaba en manos del Estado, el Estado, todos nosotros pagamos ese sobrecosto. Si llega a ser, por ejemplo, fertilizante que importa una cooperativa agrícola, bueno, al precio del flete, al precio de la mercadería había que agregar el sobrecosto de alijar. Y además piensen cómo se forma el precio de un flete. ¿Cómo imaginan ustedes que se forma el precio de un flete? Bueno, básicamente el barco lo que vende, una vez que tiene la mercadería arriba, es tiempo. El tiempo que tarda en trasladar la mercadería de un punto al otro. Y esto es por el número de días que navega, más todos los gastos y los costos que tiene entrada a puerto, salida a puerto, prácticos, remolcadores, amarradores, agencia, sanidad, bueno, todo lo demás, ¿no? Pero básicamente es el tiempo. Y el armador, cuando tenía esa incertidumbre, que no sabía cuándo iba a llegar, iba a tener que esperar a que el río subiera, a que dragaran, y no sabía si era un día, 2 días, 3 días, 5 días, una semana, ¿qué hace con eso? Le suma el precio de una cantidad de días estimativo de lo que se va demorando por subir y bajar el río, y eso se le agrega al precio. ¿Y quién termina pagándolo? El consumidor, el exportador, y es cuando sacamos, por ejemplo, mercaderías, y por ejemplo, una cooperativa decide una venta o hace una venta con costo seguro y flete, haciéndose cargo de todo, bueno, va a tener que pagar todos esos días de más que el armador está ahí con su barco demorado. Para que tengamos una idea, los precios de promedios que podemos decir a lo largo de los años van fluctuando, eso según la oferta y la demanda. Es un mercado muy transparente que reacciona a la oferta y la demanda, el de buques, pero podemos hablar que un Panamax, un barco de 220 por 32 de manga, y puede costar $40.000 por día. Ha estado muy por debajo de esto, ha llegado a pisos de 8, pero ha llegado a techos de 60 por día, ¿no? Así que todo esto se suma a lo costosísimo que es la logística exportadora o importadora desde la... Esto, ¿a qué se lo podemos sumar? A la importación de acero, a la exportación de bobinas, a la importación para generación eléctrica, a los fertilizantes, productos agropecuarios, contenedores, todo lo que viene en los contenedores, que va pagando en la proporción en la que conforma la carga, va pagando todos esos sobrecostos. Hasta ahí, eso era el pasado. No sé si se entendió y si tenés alguna pregunta sobre eso. No. Entendimos muy bien y entendimos... Y lo asombramos de los valores. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En 1995 se hace una licitación y la gana la actual concesionaria. Jean de Null. Bueno, la gana Hidrovía Sociedad Anónima, que es una sociedad de la cual Jean de Null es parte. La otra es EMEPA. Es la persona
jurídica que se encarga de esto es Hidrovía Sociedad Anónima. Y ahí que después todo el mundo llama a la ruta troncal hidrovía, erróneamente, ¿no? Porque la ruta troncal es una cosa, por donde transitamos, Hidrovía Sociedad Anónima es la empresa concesionaria. Bueno, en 1995 gana la licitación. Recordemos, el precio con el que gana es $0.98 por una fórmula. Todo el mundo dice por tonelada, no es por tonelada, pero una fórmula en la que está las toneladas, calado, qué sé yo, pero uno puede decir 0.98 por tonelada y eso da un valor. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, de entrada, en la primera parte del contrato, establecía 28 pies. ¿Y qué es lo que logró esto? El primer efecto, que fue muy virtuoso. En un contrato a 10 años, en un valor muy razonable, y mantenía 28 pies. 28 pies al cero, la ruta troncal tiene dos partes. Son como si fueran dos ríos diferentes. El río de la Plata y el río Paraná. El río de la Plata se maneja con profundidades al cero. ¿Por qué? Porque tiene 2 pleamares y 2 bajamares por día, porque está influenciado por la marea astronómica. Entonces, la profundidad se mantiene al valor de referencia cero. Eran 28 pies al cero. Y 28 pies en el río Paraná, que se daba con unas alturas promedio. 28 pies a determinadas alturas promedio, que para el puerto de Rosario eran, si mal no recuerdo, 2,48 m o algo así. Hay que fijarse en la tablita, ¿no? El valor de memoria no lo recuerdo. Pero digamos, ¿qué es lo que pasaba? Vos sabías que siempre ibas a tener al menos 28 pies. Entonces vos estabas en Australia y cargabas, sabías que tu barco iba a tener las demoras normales de la navegación. Digo Australia porque es un ejemplo bien lejano, digamos, ¿no? Vos sabías que mandabas tu barco y 60 días después iba a entrar con 28 pies siempre. Siempre. Sin demora. Bueno, tal es así que empezó a hacerse costumbre esto, y realmente al inicio, con un tráfico bastante acotado al principio, podríamos decir que, si no recuerdo mal, estábamos por debajo de los 2.000 barcos o 2.000 ingresos anuales, ¿no? De buque. Y bueno, era ágil y teníamos garantizado el calado. Ahora, ese pliego, bueno, primero logró el efecto buscado, después hubo negociaciones aparte y se extendió a 32 pies, se llevaron a 32 pies, con un aumento de la tarifa, ¿no? Después estuvo el problema del 2001 y todo el tema, como el contrato implicaba primero un pago por parte del Estado, y el Estado dejó de pagar, después se renegoció, hubo otros aumentos y demás, pero siempre sobre la base del mismo pliego. Y la verdad es que siempre lo que se escribió se cumplió, más allá de que discutamos si el precio era bueno, malo o irregular. La realidad es que el desempeño técnico de la compañía concesionaria siempre fue impecable. Digo que siempre se garantizó el calado. Creo que incumplimiento, no recuerdo si ha habido alguno, de las condiciones de contrato. Ahora, este pliego, sí podemos decir algo. El pliego tenía innumerables defectos. Si ustedes me preguntan, el pliego parece que lo redactó el enemigo, porque casi todas las condiciones son favorables al concesionario. ¿A qué me refiero a condiciones? Estamos en un río que está vivo. No hace falta que más que ver dos mapas, 10 años, 20 años atrás y el de ahora, y darse cuenta cómo van cambiando los bancos y demás. Y para nosotros los navegantes, por ejemplo, tiene, por ejemplo, casi 1.000 señales y boyas, balizas y boyas, para señalar la navegación, de ayuda a la navegación, pero sin embargo no se pueden modificar, o sea, no puede haber más. Siempre tiene que haber ese número, y si uno necesita cambiar la boya de lugar, porque hay un nuevo banco, tiene que pedirse la prestada a una sección, porque el río está dividido en secciones, digamos, colindante con la que tiene que mover, una cosa ridículo.
Nosotros hoy necesitaríamos, por ejemplo, no sé, me animaría a decirte, no menos de 200 boyas más. Nosotros navegamos con curvas en donde se va señalizando la parte interna de la curva, y si vos vas a cualquier parte del mundo, yo soy navegante de ultramar, que he estado en los ríos más transitados y más o menos similares como este, el Sena, el Mississippi, y las boyas superabundan. Parece la pista de aviación de noche, parece la pista de aviación de aterrizaje de un aeropuerto, y nosotros acá navegamos como podemos, digamos, ¿no? Si bien las boyas cumplen con el estándar que fija el contrato, se necesitarían muchísimas mejoras. Pero bueno, más allá de eso, las condiciones de contrato se cumplen, y lo que podemos decir que también siempre faltó un organismo de control que el contrato preveía, y nunca, y esta es una falla de las distintas administraciones, nunca se estableció un verdadero ente de control profesional y así del estilo del ENRE en la parte eléctrica, o el ENARGAS, con profesionales que sepan y que hagan lo que tienen que hacer. Hoy prácticamente el control, te podría decir que es el acompañamiento de lo que hace la empresa y muy poquito más, supervisión de los números que provee la misma empresa, pero no de lo que debería ser, que sería un cuerpo profesional, independiente, que interviniera cuando quisiera, con inspecciones fuera de regulación o inesperadas, o ese tipo de cosas que no se hacen nunca. Y bueno, eso serían muchas cosas que habría que cambiar del contrato como está hecho. ¿Cómo funciona hoy? Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, está bien. Realmente había cosas que nosotros desconocemos y que también la audiencia seguramente... Por ahí la audiencia conoce lo que hablan los diferentes expositores a nivel nacional de un lado y de otro. Por eso nosotros, cuando a veces hablamos de ferrocarril, hablamos con el que repara la vía, con el que maneja la locomotora, con el mecánico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que te puede decir un medio de algo que el que realmente repara la vía, repara la locomotora o la maneja. Por eso en este caso decir, mira, vos decías, el Mississippi y el Sena tiene boya a ambos lados, y nosotros acá tenemos un solo lado, o sea que tenemos que ver más o menos si realmente dragó la izquierda, la margen izquierda o la margen derecha. No, es que, digamos, hay zonas donde tenemos boyado doble, el Río de la Plata y el Canal Mitre están así, pero a lo largo del río Paraná no es tanto. Tenés dragado, tenés señalizado uno solo de los costados, las boyas están fuera del canal, así que tenés que imaginarte que uno tiene que calcular esa distancia. Hoy ya hay más ayudas a la navegación, pero no es lo correcto, no es la forma correcta de navegar. Además, entendamos que este es un pliego de 1995 que se había hecho por 10 años, ya pasaron 25, cambió el buque de diseño. Está hecho para un buque Panamax de 230 por 32, al calado que tiene hoy, a 34 pies al cero, digamos, para la zona del Río de la Plata, pero los barcos han crecido, hoy arriban en la parte del Río de la Plata containeros de 335 metros por 49 de manga, está habilitado para que vengan metaneros, los que traen el gas ahí a Escobar, para 315 por 50, y cada tanto, no tan frecuentemente hoy, pero cada tanto llegan capsize para cargar a River de hasta 300 metros por 45, 290 y pico, casi 300 metros por 45 más, que suben por Martín García, Paraná Bravo, Paraná Guazú. Así que eso requiere una actualización de anchos navegables y establecimiento de nuevas zonas de cruce, zonas de fondeo, porque son
canales que se diseñaron en casi toda la extensión para una vía, y nosotros hoy los utilizamos de ida y vuelta, con algunas zonas donde por supuesto no nos cruzamos, pero requiere una adecuación completa. Y acá venimos a tocar otro punto, que es el Estado, en la administración anterior, que se realizó en diciembre del 2019, había preparado un pliego. Estaba casi completo y consensuado con todos los actores que trabajan en la hidroelectricidad, los que realmente trabajan, los prácticos, los armadores a través del centro de navegación, la cámara de los puertos privados, de los puertos públicos, todos los que tienen injerencia, la cámara de las empresas petroleras, todos los que fueron volcando lo que necesitaban, y el Estado mismo, con sus propios especialistas, y habíamos preparado un pliego que estaba prácticamente 95%. El pliego básicamente decía que el río Paraná se iba desde Timbúes hasta el río de la Plata, se iba a dragar a 36 pies y a 38 pies de ahí al océano, en un contrato de 10 años, y hasta los números daban más económicos que los de la actual concesión, y sospechosamente la nueva administración no hizo nada por 2 años. Y si esto lo unís con los antecedentes de la causa Cuadernos, en donde un empresario dice que pagó $600.000 para obtener la prórroga del contrato, lo dice él, es público, y uno puede imaginar algo parecido. Digo, ¿no? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué se demora con casi todos los pliegos hechos esta situación 2 años más? Para mí es inexplicable. Y ahora, otro punto más, ahora la situación política interna de la coalición gobernante cambió claramente la ecuación interna, y se vio un profundo ataque al proceso para que continuara en manos privadas, que recordemos que fue virtuoso con todos los problemas que tuvo, ¿no? Y a reemplazo de esto, ¿qué proponen? La horrible administración estatal que ya tuvimos. Se lo recuerdo, hasta el 95 llegamos con una administración estatal espantosa. Y ahora volvamos al punto inicial, el punto ese que decíamos que teníamos incertidumbre, que se encargaba el Estado y que todo mal. Bueno, vamos a los antecedentes más cercanos. Y los antecedentes más cercanos, con la administración estatal, que también la tuvimos, son pésimos. Pésimos. Recuerdo, cuando venció el contrato de los canales San Martín García en el Río de la Plata, un tramo entre el kilómetro 39 del Río de la Plata y el 145, allá donde empieza el kilómetro 0 del Río Uruguay, ese es un tramo que está bajo administración de la CARP, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata, binacional entre Argentina y Uruguay. Tenían un contrato de concesión que duró, creo, 10 años, si no mal no recuerdo, a una empresa que se llamaba Río Vía, y que cuando termina ese contrato, la renovación del contrato no se hace, no se hace la licitación, porque esa empresa denunció que le habían pedido coima, y bueno, curiosamente, la empresa que denunció que le habían pedido coimas fue echada violentamente y tomó la administración del Estado. Ese canal tiene un ancho promedio de 90 metros, una solera, de 90 metros, y 32 pies de calado en su momento. Bueno, la administración del Estado argentino la tomó a su cargo, y meses después teníamos 28 pies con un máximo en sectores de 60 metros de ancho. Les recuerdo, 32 y 100 y 90, y fuimos a 28 y 60, prácticamente no navegable por buques cargados. Solo lo utilizamos los buques en lastre. O sea, el antecedente previo es desastroso. Es más, se hizo esa administración, incorporaba
parte de la comisión administradora del Río de la Plata, de los gastos y demás, que era por administración, y aquí que en diciembre del 2015 había más de $1 millón de pagos que se habían presentado para el cobro irregulares eran con facturas que no cumplían con los mínimos requisitos legales de la factura, que nunca se pagaron. O sea, imagínense, alguien presentó boletas para cobrar por más de $1 millón, no se las pagaron y no se presentó a reclamar. Bueno, se lo digo, ustedes serán periodistas, son periodistas, así que podrán investigar el tema, a ver en qué quedó. Gustavo. Ya con los ejemplos de administración. Nosotros tuvimos el río Uruguay, hasta bien entrada la administración del gobierno anterior, en manos del Estado, que tenía que mantener la traza de los 23 pies que se habían establecido. Bueno, a duras penas se iban manteniendo, tenía que hacer cargo del río Uruguay, el kilómetro 0 y Fray Ventos, y sin embargo, y el acceso, al puerto de Concepción del Uruguay, y sin embargo era tal la incertidumbre de calado y los problemas y las continuas paraduras, que prácticamente el puerto de Concepción del Uruguay no trabajaba. Eso lo pueden chequear, las cantidades movidas por Concepción del Uruguay, a excepción del buque petrolero que lo servía, que tiene 18 pies de calado, o sea que prácticamente no cuenta porque está por debajo de lo que es el calado de mantenimiento. Y bueno, tenía innumerables problemas, se hizo una licitación, y a partir de ahí, concesionario privado, esto sí lo hizo por administración. Gustavo. Sí. Perdón, pero sí, se nos pasó el tiempo. Realmente. Perdón. No, está bien. Realmente hay datos y cosas para una hora. Pero bueno, te volveremos a llamar en otro momento porque realmente hay cosas que nosotros desconocíamos y por supuesto la audiencia también. Así que bueno, te agradecemos tu tiempo y... A disposición cuando necesiten cualquier aclaración. Los datos están disponibles, hay que buscarlos. No, está bien, pero por eso nosotros queríamos realmente hablar con alguien que lo sufre el día a día, ¿no es cierto? Hace 20 años que estás en esto y entonces no es lo mismo uno verlo por ahí escrito que el que tiene que andar a las 2 o a las 3 de la mañana boyando con un barco, ¿no? Sí, tal cual. El futuro que se ve es siniestro. Bueno. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el llamado. Un abrazo. Buen fin de semana.